¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este diplomado de desarrollo de videojuegos. En esta ocasión, en este video, vamos a unir dos temas que son precisamente la parte de assets, de proyectos dentro de un juego en Unity, con la parte de Game Objects, ¿sale? Entonces, en temas previos, seguramente ustedes ya debieron de haber leído unos artículos acerca de lo que son los assets y los Game Objects. En este video solamente me voy a enfocar a la parte de cómo poner en acción estos dos elementos para construir un pequeño nivel dentro de Unity, ¿sale? Como ya hemos platicado y como ustedes a lo mejor ya lo conocen, Unity trabaja a través de un concepto que se llama un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es básicamente un contenedor, un folder que contiene todos los archivos que se requieren para poder ejecutar y crear tu juego, ¿sale? Entonces, siempre que nosotros empecemos un nuevo videojuego, hay que crear un nuevo proyecto. Entonces, seleccionamos New Project y escogemos de entre los folders, podemos crear nuestro propio folder y es ahí donde se van a alojar todos los recursos de nuestro juego. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, proyecto assets. ¿Ok? Recuerden también, muy importante, que cuando ustedes crean su juego, tienen que escoger el setup que es 2D. ¿Sale? Vamos a darle Create. Con eso en automático se empieza a configurar este nuevo proyecto en Unity. Y lo que nosotros vemos en esta ventana, que es la ventana de proyecto, es precisamente un folder que se llama Assets. Si yo le doy clic con el botón derecho a este folder y le doy clic en donde dice Show in Explorer, lo que podemos observar es que se genera un conjunto de directorios que se van a utilizar dentro del juego. Específicamente, los que me interesan ahorita y sobre los que vamos a platicar un poco es sobre este folder que se llama Assets. ¿Qué son los assets? Bueno, en términos de tecnología de programación, un asset es un recurso externo al programa pero que es necesario para poder ejecutar el programa. Un ejemplo puede ser un archivo de audio o un modelo 3D o una textura. Todos esos son ejemplos de lo que es un asset dentro de un videojuego en específico. ¿Sale? Entonces, no hay un orden como ya lo describe el artículo que se encuentra en App University, no hay un orden específico de cómo puedo yo colocar o yo debo de colocar mis archivos. Yo lo puedo hacer como quiera, pero ustedes tienen que tener en mente que entre más información, entre más grande sea su juego, más profesional sea, van a encontrar muchísimos archivos y esto se puede convertir en una bola de nieve que después no van a poder atacar. Van a haber demasiada información, demasiados archivos, demasiados assets, algunos se pueden inclusive llamar de una forma semejante y esto los puede llegar a confundir. Por lo tanto, es una medida muy sana mantener una jerarquía y una estructura de folders que les permita precisamente a poder separar correctamente los assets del juego. La forma en la que nosotros en el estudio lo manejamos es que creamos por cada nivel un folder. En este caso, por ejemplo, aquí le digo Create Folder, le vamos a poner Level 1. ¿Sale? Y adentro de Level 1 vamos a crear una serie de folders, de tal forma que van a existir folders para level 1, para level 2, 3, 4, 5, así por cada nivel y cada uno de esos folders va a tener la misma estructura. ¿Qué ponemos como estructura interna de cada folder? Por ejemplo, vamos a poner un folder de assets, perdón, un folder de scripts, en donde voy a guardar todo mi código, que lo vamos a ir viendo de hecho en siguientes módulos, cómo agregar ya el código. Uno de, por ejemplo, texturas, puede ser uno de audio, ¿sale? Entonces yo voy creando mi estructura interna de folders y en cada uno de estos folders yo voy a ir colocando precisamente la información. Por ejemplo, en este de texturas le voy a agregar un nuevo asset. Me voy acá, selecciono los de los assets que tengo, voy a escoger este que es por ejemplo el pasto y automáticamente lo agrego en texturas. Entonces va a ser nivel 1 en el folder texturas. ¿Sale? Ahora vamos a agregar otro asset que va a ser el cielo. ¿Sale? Entonces ya tengo la textura de el pasto, del piso y la textura del cielo. Ahora, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es precisamente eh,
empezar a trabajar con los Game Objects. Ya también habíamos platicado que los Game Objects se encuentran en esta ventana que se llama la ventana de jerarquía. Esta ventana de jerarquía no es otra cosa más que un outline, una lista de todos los objetos que yo puedo encontrar y que yo voy a encontrar en esta escena en particular. Por ejemplo, ahorita esto es una escena, pero esta escena no se encuentra guardada, por eso no existe en ningún lugar. Vámonos al level 1, le vamos a poner save scene y vamos a escoger, vamos a colocarle de nombre level 1, ¿sale? Level 1 scene, vamos a ponerle, para que no se confunda. Ok, entonces de esta forma yo ya tengo mi folder level 1, aquí tengo mi escena que es la de level 1 y tengo todos los archivos que voy a utilizar en esa escena. Entonces ahora sí, en esta escena vamos a tener, ahorita solamente tenemos seleccionada la cámara, pero yo puedo crear nuevos objetos. Cada objeto que aparece aquí en pantalla es un objeto al cual yo le puedo configurar cosas, le puedo agregar comportamientos a través de código, entonces lo puedo convertir en algo interactivo, ¿sale? Entonces, cuando ustedes empiezan a diseñar su videojuego, tienen que imaginar, pensar cómo va a ser la estructura de cuántos objetos requieren en la escena. A ese concepto se le llama precisamente Game Object u objetos de juego. Entonces un Game Object es aquel objeto que es muy relevante dentro del videojuego y que regularmente va a tener algún tipo de interactividad con el usuario, el jugador en particular. Puedes, ya sea que puede ser precisamente un objeto de tipo player, un jugador que yo puedo configurar y manipular, o puede ser por ejemplo un escenario que va a estar en el fondo y que simplemente va a ser una representación gráfica. Los Game Objects yo los puedo crear manualmente desde el menú Game Object. Por ejemplo, aquí estoy creando, voy a crear uno que se llama, voy a darle clic aquí donde dice Create Empty. Con esto lo que hago es que creo un nuevo Game Object. Aquí ya me creo un nuevo Game Object. Este Game Object yo lo puedo manipular. Si se dan cuenta, aquí lo estoy moviendo. Más, sin embargo, este Game Object es solamente, digamos que, una representación lógica de algo que quiero meter dentro de mi videojuego. Ahorita no tiene ningún tipo de representación visual, por eso es transparente. De hecho, si yo lo quito, si se dan cuenta, no se ve. Lo puedo ver solamente a través de la selección y de este HUD que Unity me muestra, pero en el game no se ve nada, absolutamente nada. ¿Sale? Entonces es muy importante que ustedes entiendan que yo puedo ir creando diferentes Game Objects, pero estos Game Objects deben de tener contenido, o sea, deben de tener algo adentro que les permita precisamente poder representar diferentes cosas, por ejemplo, física, un puente, un personaje, un enemigo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo voy a ir configurando. Eso lo configuro a través del menú Component. Entonces, un Game Object se compone de componentes. Estos componentes me van a permitir darle comportamiento, interactividad y, como ya platicamos, también visibilidad. ¿Sale? Entonces, de esta forma yo puedo ir construyendo mis diferentes elementos de juego. ¿Ok? Entonces, podemos escoger diferentes objetos. Por ejemplo, me interesa física 2D, le puedo agregar un rigid body a este objeto y en automático este Game Object, si se dan cuenta, ya tiene un componente interno que se llama rigid body. ¿Sale? Puedo agarrar, por ejemplo, de mis texturas esta textura de grass loop y arrastrarla directamente a la escena. Cuando yo la arrastro a la escena, en automático me crea un nuevo Game Object, le pone el mismo nombre que la textura y le agrega un componente que se llama Sprite Renderer. Este me permite precisamente darle una representación visual, que en este caso es el pasto de mi Game Object. Yo puedo cambiar, por ejemplo, puedo decir, no, yo no quiero el pasto, yo quiero el cielo, y en automático cambia a Game Loop, ¿sale? Entonces puedo escalarlo, básicamente como lo hemos venido haciendo en las diferentes videos en donde podemos ir configurando aspectos importantes del game loop. Lo importante es que
yo vaya configurando la escena según como yo quiera visualizarla, ¿sale? Entonces, aquí por ejemplo, me hace falta subirlo un poco. ¿Cómo puedo saber que también está? Si yo selecciono el main camera, automáticamente aquí me muestra un preview de cómo se va a ver la cámara y aquí si se dan cuenta muestra un filito que está fuera. Entonces esto quiere decir que mi objeto hay que subirlo un poquito más y automáticamente ya puedo irlo configurando, ¿sale? En realidad no importa si este objeto se llama Grass Loop y al final es un Sky Loop. Lo que importa es precisamente la textura que tiene asociada a través de este componente que es el Sprite Renderer. Yo puedo cambiarle el nombre y ponerle cielo background para indicarle que es el cielo, ¿sale? Y entonces, de hecho, eso es muy idóneo, ¿no? Es lo más recomendable, que ustedes puedan ir configurando diferentes aspectos y dentro de esos aspectos los nombres para que cuando ustedes lo ven en la jerarquía fácilmente lo puedan identificar. Yo puedo crear, por ejemplo, Game Components, por ejemplo un sprite, y en automático me crea el Game Object que se va a llamar New Sprite y el Sprite Renderer y ya yo solamente configuro qué es lo que quiero que me muestre y en automático lo va haciendo, ¿sale? Entonces si se dan cuenta es bastante sencillo trabajar con Game Objects. Realmente lo interesante de los Game Objects es cuando empieces a agregarles código, elementos más complejos. Ok, entonces aquí lo que estamos haciendo es agregando en estas texturas precisamente agregando en estas texturas los elementos, las imágenes, los sprites que quiero visualizar y en los Game Objects los voy configurando para poder irlos escogiendo de aquí. Entonces, esa es la relación que podemos tener entre los Game Objects y los assets del juego. Recuerden que yo puedo crear Game Objects vacíos, empties, a los que yo les puedo agregar diferentes configuraciones y evidentemente también puedo crearlos a través de el drag and drop que estoy haciendo de este lado, ¿sale? Porque ya nada más para finalizar vamos a agregar un nuevo asset que va a ser, por ejemplo, este personaje, lo importamos y lo arrastramos. ¿Ok? Y aquí los puedo ir colocando. Por ejemplo, a diferencia de los assets anteriores, este asset tiene diferentes imágenes dentro de la misma textura. Entonces debería de existir alguna forma en la cual yo lo pueda cortar para solo mostrar una parte. Bueno, esto lo vamos a ver en un siguiente video en donde vamos a platicar un poquito acerca de los sprites. Pero lo importante es que ustedes identifiquen que aquí tenemos estos objetos que son los que van a estar en mi escenario. Yo los puedo configurar a través de Game Components de este lado y dependiendo del Game Component que tenga es el comportamiento que va a ofrecer el objeto, ¿sale? Bueno, pues espero que les haya servido y seguimos.